Bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de Pensándolo Bien. Hoy nos acompaña el sacerdote jesuita Javier Contreras. ¿Cómo estás, Javier? Bien, gracias. Y el tema que nos ocupa es la esperanza, juventud y reconciliación. Javier ha venido trabajando desde el año 2023 Sí. el tema de la reconciliación nacional en este país, que yo creo que es un tema que debería ser la gran bandera de todo el debate nacional, en realidad. Y más bien ha pasado, de una forma u otra, se lo ha ido comiendo las coyunturas en vez de que sea un tema central, pues, ¿no? Este año 2025, usted que es sacerdote, comienza con el jubileo de la esperanza. Francisco dice que la esperanza, dice, spes non confundit, o sea, la esperanza nunca defrauda. Quizás por eso el nombre de tu ponencia comienza con el tema esperanza. Esperanza, luego la juventud y luego la necesidad de reconciliación. No sé, Javier, por dónde quieres comenzar. Vamos a comenzar por la esperanza. Ok. Siempre que uno habla de esperanza se corre un riesgo, ¿no? De que parezca algo romántico, de que parezca algo que está vinculado exclusivamente con una opción de fe, desde el caso de nosotros, desde la profesión de la fe católica. Y tiene mucho que ver con eso, pero no es exclusivamente eso. Creo que el concepto de esperanza, la noción de esperanza, nos lleva también a buscar lo mejor de cada uno de nosotros, independientemente de si es desde una óptica de fe, desde si es una óptica de una profesión determinada. Y es una apuesta por la propia capacidad que tendríamos como sociedad y como sujetos de construir modelos alternativos de relacionalidad. Por eso para mí la esperanza no es solo un valor cristiano, que para nosotros tiene un peso determinado. La esperanza termina siendo una aventura de realmente poder cambiar los marcos relacionales para pasar de la conflictividad a unas maneras distintas. Pero la esperanza tiene también que dialogar con la realidad. No hay ninguna esperanza que pueda ser solo una utopía. La esperanza necesita dialogar con la realidad para no generar desgaste, para no generar frustración. Y sigue siendo un horizonte que nunca va a estar determinado por una receta, sino que la esperanza también se va adaptando a los contextos en los que cada sociedad se va desarrollando. Para mí la esperanza es un valor, insisto, es una guía, es una manera de movernos y de pensar diferente, pero no significa magia. Y la esperanza se va alimentando de hechos concretos. Ojalá que como sociedad podamos ir alimentando la esperanza con hechos concretos que nos permitan pensar que vale la pena seguir esperanzado. Byung-Chul Han tiene un libro reciente sobre la esperanza, el cultivo de la esperanza, etc. Y él la diferencia del optimismo. Dice, el optimismo, al fin del día, se parece mucho al pesimismo, porque es una cosa donde tú, como yo soy optimista, ya está, yo espero aquí que las cosas todo va a estar bien, o todo va a estar mal en el caso contrario. Él dice que la esperanza, en cambio, te obliga, te lleva, te conduce al movimiento. ¿Cómo ves tú eso en el caso de la reconciliación? ¿Esperamos que las cosas se arreglen o nos arremangamos las mangas? Lo que pasa es que la esperanza no es en términos de esperar que algo suceda. La esperanza es lo que vincula y motiva. Yo ahí estoy de acuerdo con Byung-Chul Han, porque el optimista es casi alguien que por declaración de principios cree que la realidad se va a transformar. Vale el optimismo, pero el hombre esperanzado, la mujer esperanzada, trabaja para que esa esperanza se construya. Y ahí hay una diferencia muy grande. En términos de reconciliación, mal haríamos si pensamos que la reconciliación va a acontecer solo porque somos buenos. La reconciliación va a acontecer en cuanto nos comprometamos a que eso suceda. Creo que la principal incidencia que podemos tener nosotros, al menos lo que aspiramos desde la Compañía de Jesús, es instalar el término, que la gente aprenda a hablar de reconciliación. Pero se tiene que aprender a hablar de reconciliación como de cualquier otra cosa en la vida, reconociendo las resistencias, los límites y ubicando los alcances reales. Creo que eso es parte de lo que hemos venido intentando hacer. La reconciliación no es un término fácil de digerir. La reconciliación se suele asociar con impunidad, se suele asociar con pasemos la página, y lamentablemente no es eso, o afortunadamente diría yo. La reconciliación es, entre otras cosas, el ejercicio positivo de la memoria
para que los daños que nos hemos causado no se repitan. Entonces la reconciliación no es pasar la página, la reconciliación es tener conciencia clara de los daños que nos hemos causado para poder trabajarlos. Hay un gran inconveniente al hablar de reconciliación, que no se sabe muy bien de qué se habla, y lo que para mí es reconciliación no necesariamente lo es para otro. Cuento una anécdota que siempre para mí es muy significativa. En Maracaibo, hace 2 años, estábamos haciendo un estudio de investigación del Centro Gumilla, hablando con un dirigente político importante de quienes detentan el poder a nivel nacional hoy, y él estaba muy ganado a la idea de la reconciliación, y él mismo introdujo el término reconocimiento, que es fundamental para la reconciliación. Y yo, sorprendido, le pregunto, qué bien, ¿y para usted qué es el reconocimiento? Y la respuesta de él es que ustedes reconozcan que nosotros mandamos. Teníamos 40 minutos hablando y estábamos utilizando un mismo término, pero para él tiene un significante distinto que para mí. Entonces, en eso, la reconciliación es importante que aclaremos también los términos. Y lo primero que yo suelo decir, aunque suene un poco antipático, la reconciliación no es que vamos a estar todos agarrados de la mano. Eso no nos interesa. Si eso llega, perfecto, pero esa no es la finalidad. Yo parto de un principio que es el de Lederach, para mí es uno de los mejores autores que aborda el tema de la reconciliación, Jean-Paul Lederach. Él habla de la comprensión y de la transformación del conflicto. Solo comprendiendo podemos transformar, y solo transformamos si hacemos uso de la memoria. Creo que es una buena clave para abordar los procesos de reconciliación. ¿Dónde entra ahí, en ese planteamiento, el perdón, que lo acabas de decir, que no se trata de pasar la página? ¿Y dónde entra, en lo que acabas de decir, el reconocimiento? Pero el reconocimiento no el del maracucho, el del otro. El tema del perdón es altamente problemático en el sentido filosófico de la expresión cuando se habla de reconciliación. El perdón no se puede asociar solo a la fe. Para nosotros también es un valor cristiano y lo defenderemos. Pero para personas que no comparten nuestra fe, probablemente la palabra perdón les suene a imposición. Y hay gente que está dispuesta a perdonar y hay gente que no está dispuesta a perdonar. Cómo se trabaja con ellos y cómo se incluye eso también en un proceso de reconciliación sigue siendo un gran nudo a desatar. Para mí, las sociedades que se han perdonado a sí mismas son las que han sido capaces de superar horrores. Las sociedades que no desarrollan el perdón en el sentido macro, más allá de lo personal, son sociedades que siguen atadas de una u otra forma a los conflictos que han vivido. Pero creo que no se trata de si lo logramos todo o nada. Creo que en un proceso se va aprendiendo a perdonar personalmente y se va aprendiendo a perdonar socialmente, porque el perdón tiene mucho que ver con la justicia, que es el otro tema problemático a la hora de hablar de reconciliación. En Colombia, yo he tenido la oportunidad de estudiar el tema del proceso colombiano, viví en Colombia 3 años vinculado con eso, y en Colombia hay personas, grupos humanos grandes que nunca se abrieron al perdón, pero que sin embargo apostaron por el proceso de paz porque entendían que era la vía de hacerse la manera, de hacerse viable. Bueno, yo creo que ahí hay un buen espejo en el que nos podemos mirar, no para copiar. La reconciliación no se copia, la reconciliación es necesariamente contextualizada. Y para que sea contextualizada tenemos que partir desde un punto que es inevitable, preguntarnos si reconocemos que hay conflicto en el país, porque hay gente que sigue pensando que no hay conflictos. Y para mí, desde mi experiencia, desde las investigaciones que hemos desarrollado, no solo hay múltiples conflictos, sino que hay múltiples heridas. A cada quien le afecta el conflicto de una forma distinta. Y solo reconociendo que hay esa diversidad de conflictos y afectaciones, se pueden empezar a hacer esfuerzos contextualizados para ir atendiendo cada una de esas situaciones. De lo contrario, será una bandera muy difícil de enarbolar y será un proceso muy difícil que sume voluntades, si no reconocemos, hablando del reconocimiento, que las personas nos afectamos de manera distinta con la realidad que puede ser común. Tú sabes, Javier, que hay un tema que a mí me impresiona, que es el quiebre etario. O sea, los muchachos, la gente de 25 para abajo, están más dispuestos hoy en día a entenderse. O sea, cuando tú les planteas en lo que está sucediendo en el país, ellos dicen, bueno, pero ¿por qué ustedes se empeñan en pelear? O sea, ¿por qué el país se empeña en el conflicto? ¿Tú crees que que es un tema de posición simplemente de una muchachada, o crees que de verdad las nuevas generaciones vienen con un cable distinto?
vienen dispuestos de una vez ya o cansados de un conflicto o buscando la posibilidad de encuentro o de reencuentro. No, no lo veo así. Yo creo que los jóvenes también, también forman parte de la complejidad de los conflictos. No creo que estén seteados de alguna manera distinto. Creo que lo que sí es muy distinto es cómo se relacionan ellos dentro del conflicto. Pero evidentemente no creo que lo nieguen, no creo que lo desconozcan, porque sufren una afectación directa. La dificultad para el empleo, la dificultad para el estudio, la dificultad de hacer un proyecto de vida, el pensar en irse o no irse, evidentemente no son ajenos al conflicto. Lo que sí creo es, insisto, que tratan de relacionarse con eso de una manera distinta a los más adultos. En donde yo sí veo que hay una gran diferencia entre jóvenes y adultos, y esa diferencia me preocupa muchísimo, es la vinculación con la política y con los políticos, porque son los que se identifican como los grandes causantes de la conflictividad en el país, y los jóvenes han sentido una desafección a lo que representa la política. Y eso para mí sí es muy preocupante, porque yo no creo en el carácter asambleario de las transformaciones. Yo creo que los políticos y los partidos políticos van a seguir siendo necesarios para viabilizar los cambios sociales. Y si hay una desafección cada vez mayor entre jóvenes y el ejercicio de la política, ahí vamos a tener también un trabajo para reconciliar a largo plazo. De acuerdo. Por último, y ya luego pasamos a la parte de las preguntas, Javier, ¿por dónde crees tú que habría que comenzar el proceso de reconciliación en Venezuela en el 2025? Esa respuesta dependerá de cómo identifiquemos el conflicto. Si para la gran mayoría del país el conflicto sigue siendo derivado de decisiones políticas, parece inevitable pensar en reconciliación política, no exclusivamente, pero creo que toda la posibilidad real de que un proceso de reconciliación se mantenga en el tiempo y genere los frutos esperados requiere estar vinculado con el aparato político que toma decisiones y con el aparato político además que genere los recursos. Hay algo que la gente difícilmente ve de primera impresión, pero es así, es que los procesos de reconciliación también son muy costosos en términos económicos. Los procesos de reconciliación suponen un andamiaje diferente para establecer recursos para que se generen políticas de Estado. Entonces yo creo que lo político es como un ámbito fundamental. Ahora bien, no es necesariamente el ámbito inmediato en el que nosotros tenemos incidencia. Por eso yo creo que la reconciliación también se tiene que ver desde lo interpersonal, pasando luego a un nivel, si se quiere, más comunitario, luego pensando en un nivel más social y solo en un grado alto estaría la reconciliación en términos políticos, pero no son tareas que sean, o sea, no son estancos separados. Creo que se pueden ir trabajando a la par, entendiendo que en unas se van a dar transformaciones probablemente más rápido y en otros ámbitos va a ser a más largo plazo. Pero creo que vale la pena tener al menos conciencia de que es importante hacerlo. Cierro con esto, nosotros en este momento estamos en campo de una investigación a nivel nacional en 7 regiones sobre la reconciliación. Y los hallazgos que se vienen obteniendo son muy, muy contundentes, para mí han sido como muy retadores incluso. La gente cree en la necesidad de procesos de reconciliación, pero también la gente expresa claramente cuáles son sus temores respecto a la reconciliación. Bueno, ¿cómo trabajamos nosotros para que la bondad que ofrece un proceso de reconciliación pese más en la balanza que el miedo legítimo que tienen personas a sentir que puede ser la excusa para la impunidad o que puede ser la perpetuación de un conflicto? Gracias, Javier. Vamos a las preguntas. Creo que hay 3 en este momento. Adelante. Por orden de edad. Como sea. El profesor Pérez Perazo. Sí. Padre Javier, interesante, muy interesante tu planteamiento. Mientras hablaba estaba pensando en lo siguiente, ¿no? Reconciliación, por supuesto, la paz es el resultado de la reconciliación. Pero justamente me estaba recordando de un lema pontificio famoso, que nunca lo olvido y que creo que nos hemos olvidado mucho de él. Te voy a recordar rápidamente al pontífice al cual me refiero, Opus Justitiae Pax. La paz es resultado de la justicia. Y me parece que el problema grave está allí, en que se ha perdido el imperio de la ley y de la justicia. No se ha encontrado un rumbo claro en la justicia.
Y acuérdate de las instituciones justinianas, cuando definían la justicia. ¿Cómo? Darle a cada quien lo que le corresponde. No primero. No hacer daño al otro. Exacto. Quico et quivere. Eso es lo último. Alterum non ledere. Honeste vivere. Honeste vivere es el primero. El segundo, alterum non ledere. Y el último, sum quico et quivendi. Y ahí creo que ahí tenemos el problema. Te pregunto. Sí, la justicia, repito, siempre es un elemento muy conflictivo a la hora de hablar de reconciliación. Y es conflictivo porque la visión de la justicia, si se centra solo en lo punitivo, nadie puede apostar por un proceso de reconciliación. Porque desde el establecimiento de las penas necesarias, si se quieren, normales, establecidas por las leyes, si es solo del establecimiento de la pena, yo soy estoy convencido que difícilmente acontezcan procesos de reconciliación que lleven a la paz en un lugar conflictivo. El ejemplo para mí sigue siendo Colombia en ese sentido, también lo fue Chile de alguna manera, lo fue Sudáfrica de alguna manera, que yo creo que el reto es cómo nos vinculamos con nuevas formas de establecer justicia. Es decir, existe la posibilidad de la justicia transicional, existe la posibilidad del establecimiento de indultos, de amnistías. O sea, obviamente la justicia tiene que ser un componente importante de la reconciliación, si no, no va a acontecer, pero no puede ser protagónica en el sentido del establecimiento de las penas, porque si no los conflictos no se van a resolver por una razón muy sencilla. El perpetrador del daño, si no tiene una oferta judicial que le sea relativamente atractiva, no va a dejar los puestos de poder. Y eso ha sucedido aquí y ha sucedido en muchísimos países. La historia así lo demuestra. ¿Cómo se da la transición post-Pinochet a la democracia en Chile? Mantuvieron los puestos de poder alto en el mando del ejército, pero era la única condición para salir. Entonces, bueno, la justicia sigue siendo un tema muy difícil para manejarlo en proceso de reconciliación. El hecho de que sea difícil no nos invita a dejarlo, sino todo lo contrario, a pensarlo más profundamente. Y yo creo que como sociedad tenemos la obligación de darnos nuevos mecanismos que administren justicia, pensando en el desarrollo del país y de una convivialidad mejor. El padre Teixeira, don Antonio. Bueno, ha sido grato escuchar ahí al padre Javier. Yo tengo como que una reflexión que después puedes comentar como pregunta también, y es el tema de si estamos aquí en este momento, no digo el lugar, sino el momento histórico que estamos viviendo, que no es un momento histórico solo de que en Venezuela hay injusticia o en Venezuela estamos atravesando una crisis. Yo veo que no es Venezuela nada más, yo veo que es una realidad muchísimo más global. Si estamos aquí, yo creo que es porque decidimos estar aquí en algún momento, o más que decidimos estar aquí, no nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo nos conduciría aquí. Hay una frase que dice que uno no puede perder el tren, porque como que si pierdes el tren, pues te quedas para atrás, o sea, te retrasas, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, ¿y si el tren que tomamos es el tren equivocado y nos lleva al abismo, ¿no? Y nadie piensa en eso, simplemente decimos, vamos a montarnos en el tren, ¿no? Y no sabemos ni siquiera para dónde nos lleva el bendito tren ese, ¿no? Y lo digo sobre todo en unas cuestiones que a mí me parecen importantes. Yo, bueno, soy profesor en la Universidad Católica y soy decano de la Facultad de Teología. Y yo veo a veces, digo, nosotros siempre estamos metidos en planes de estudio, en metodología, en competencias, pero nadie se pregunta si el contenido que nosotros estamos dando favorece a un mundo de diálogo y de reconciliación o no. Todo el mundo sabe que el contenido es para que tú seas alguien competente que en un futuro pueda ganar plata y en un futuro puede ser alguien. Pero nadie se pregunta si esto nos lleva a un mundo mejor o no. Si nos preguntamos es si nos llevará a tener una vida mejor o no, pero una vida personal, no una vida comunitaria, social, de país. O sea, no nos preguntamos por grandes proyectos donde estamos involucrados todos, sino que incluso la educación, la más católica, o sea, y cuando digo la más católica, la nuestra, la que ofrecemos nosotros,
al final es muy individualista, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿por qué estamos aquí? ¿No será que nosotros quisimos estar aquí? ¿O no sabíamos que íbamos a llegar hasta aquí con lo que nosotros, las opciones que tomamos anteriormente? A mí me gusta mucho Benedetti, siempre suelo citar a Benedetti. El uruguayo, Mario. Sí, Mario Benedetti. En uno de sus poemas él dice, sé que polvos trajeron estos lodos, pero saberlo no es la mejor de las suertes. Inventaré quién sos de todos modos, porque inventarte es mi forma de quererte. Me parece que eso nos puede ayudar en el horizonte de lo que plantea el padre. Creo que sabemos hoy día qué nos trajo hasta aquí. Creo que sabemos qué decisiones como sociedad se tomaron mal para estar en el momento en el que estamos. Ojalá tengamos como Benedetti la capacidad de inventar una nueva realidad para querer a esa nueva realidad. Porque si solo nos quedamos con conocer lo que nos trajo hasta acá, para justificar luego una apetencia o de venganza o de sustitución, más que un proceso real de transformación, seguiremos repitiendo los mismos errores y probablemente en 30 años estén otros aquí hablando sobre el mismo tema. Ojalá que algún momento fuera posible no hablar de, o mejor dicho, que no sea necesario hablar de reconciliación. Ojalá, pero eso está todavía muy lejano, porque la reconciliación además no es que se decreta ni se impone. Entonces, insisto, con esa idea que usted plantea, padre, que me parece muy interesante, creo que también es el volver al ejercicio de la memoria, de reconocer qué nos trajo hasta aquí y tener la capacidad de inventar social, jurídica, políticamente, mecanismos que nos permitan superar lo que sucedió. Yo soy absolutamente, o estoy en contra de la frase que se instaló aquí durante muchos años, que hay gente que la dice y la puede decir con buena voluntad, yo no tengo rollo, o sea, pero no me gusta la frase. Éramos felices y no lo sabíamos. Yo creo que ese es el desconocimiento de una sociedad donde había gente, yo tengo una frase para contestar eso, yo digo, puede ser, pero lo que sí te aseguro es que hay gente que no era feliz y también lo sabía. Y nunca nos dimos la tarea de mirar a quien no era feliz. Y eso sigue pasando hoy. Entonces, bueno, yo creo que es un gran reto el reconocer por qué estamos aquí en este momento. Y cierro con una frase, una tríada muy ignaciana: tiempo, lugares, personas. No solo el tiempo cronológico, sino el tiempo vital. No solo el lugar geográfico, sino el lugar existencial de una sociedad. Y no solo la persona individuo, sino el grupo colectivo, nos tiene que retar a pensar en términos de reconciliación, reconociendo que cada realidad es distinta dependiendo de lo que se está viviendo. Gracias, padre. Hay una última pregunta, Javier, que para las nuevas generaciones, vamos a pedirle Claro que al sí. micrófono para Alberto. Así, ¿no? Lo agarro así. Bueno, primero que todo, buenos días. Nada, me gustó mucho que la reconciliación pueda abarcar varios temas, como por ejemplo socialmente, políticamente. Pero yo creo que la parte social y política van muy entrelazadas. Y yo siento que es verdad que estas nuevas generaciones, no solamente en Venezuela, sino en prácticamente todo el mundo, han estado muy negligentes en la parte política. Y bueno, vemos cómo la política se ha polarizado bastante, no hay un término medio, no hay varias opiniones y básicamente el desprecio, el rechazo y el odio ha incrementado mucho y por lo menos vemos que ahorita las personas están muy agitadas. Pienso que en Venezuela muchos jóvenes han crecido con un resentimiento, socialmente hablando, por bastantes injusticias que se han cometido y locuras en estos últimos 25 años. Entonces mi pregunta es cómo nosotros como nueva generación de relevo que podemos hacer, cómo podemos no solamente reconciliarnos con la parte política, volver a creer en nuestras instituciones, volver a creer en los políticos, que todas esas prácticas de ciudadanía sean como parte nuestra, como respirar, algo normal, al comer, etcétera, dormir. Y cómo podríamos disminuir esa despolarización, ese odio, ese resentimiento que mucha gente puede sentir, porque también nosotros venimos de una burbuja que es en Caracas, pero yo que tengo mucha familia en el interior, puedo decir que el panorama es distinto. Sí. San Ireneo de León decía
que lo que no se nombra no se redime, o sea, no se salva. Yo creo que el primer paso, desde lo que tú planteas, que me parece como muy positiva la intuición, el primer paso es que las nuevas generaciones aprendan a ponerle nombre a lo que les está pasando, porque si no, no se hacen conscientes de lo que están viviendo. Entonces, por eso lo de nombrarlo, identificarlo, es importante. Y creo que ahí parte de la tarea sería que los nombres que le pongan ustedes como jóvenes a la manera en la que se relacionan con la realidad y el impacto que esa realidad tenga en ustedes, nazca de la propia vivencia y la creatividad y no se conviertan en repetidores de frases que otras generaciones les pueden o les hemos ido legando. En el 14 y en el 17 todos podemos tener memoria, no sé los más jóvenes, pero de lo difícil que era comunicacionalmente tratar de reconocerse con el que pensaba distinto. Escuálido, chavista, cifrino, no sé qué cosa, simbólicamente lugares se concentraron para unos y para otros. Bueno, eso generó gran parte del problema que ahora tenemos. Entonces, que ustedes lo puedan identificar, le puedan poner nombre y lo puedan trabajar, creo que es la manera en la que ustedes van a contribuirse a tener una nueva realidad que no es mágica, sino una realidad que al menos desde lo discursivo y desde lo lingüístico les permita relacionarse con lo que tienen a su alrededor. Cierro. Yo soy poco amigo de que la gente dice que los jóvenes ahora les da todo igual. Yo creo que eso es una mentira de los más grandes que como no entendemos a veces nos quedamos fuera del juego y recurrimos a eso. Pero también creo que es una gran mentira y les hizo mucho daño a los jóvenes en algún momento en el país cuando se les decía que ellos eran los que iban a cambiar el país. Porque ser joven tampoco es un automatismo de una superioridad ni ética, ni estética, ni moral. O sea, creo que el reto es también cómo se vinculan ustedes con esa realidad que tienen que construir, tomando en cuenta que son parte de una sociedad que no es solo joven. Y para nosotros también es cómo nos vinculamos, cómo construimos, tomando en cuenta que ya los jóvenes, además me da mucha risa, en Venezuela mucha gente habla de jóvenes y no hacen un estudio, no conocen, no salen de la tipología del joven en el lugar en el que viven. Si hay algo difícil de definir es la juventud. No se puede hablar de un jóvenes como un conglomerado único y homogéneo. Entonces, bueno, que cada quien vaya descubriendo también qué representa dentro del conglomerado en el que está. Gracias. Javier, muchas gracias. A ustedes.